Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Romanos el capítulo 2, el verso 25. Dice así: pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Jesús. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? ¿Cómo entender la verdad? Son cantidad de gente y de miles de personas que quieren oír la verdad, que quieren escuchar la verdad, que quieren que le digan la verdad y desean que lo enseñen la verdad. ¿Y cómo es que ellos también quisieran andar en la verdad? Pero ¿cómo es eso? Es que el hombre desea tantas cosas, pero luego, como se dice, que lo oye, no le atiende, o luego que lo ve, lo ignora, o luego que lo tiene en las manos, lo desecha, o cuando está de frente o al frente de sí, prácticamente lo ignora. Es que es algo que no se puede entender. Pero lo cierto está que si hay entendidos en la faz de la tierra, entonces son ellos los que quizás podrían alcanzar. Porque bueno es entender y aplicar lo que se entiende. En el sentido de que, como dice acá en el verso 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha. O sea, hablando en el pueblo judío, sí, pues, hablando en el pueblo judío, todo aquel que está circuncidado le beneficia. Le beneficia muchísimo, 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 porque está dentro del pacto entre Jehová y Abraham. Le ha constituido, fíjese, o sea, le da esa garantía o esa autoridad de ser parte del pueblo de Dios, por no decir hijo de Dios, por la circuncisión. O sea, de todas maneras la circuncisión no es mala. Por eso dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha. O sea, te beneficia la circuncisión. Ahora, vamos a hablar de la circuncisión en dos aspectos. La circuncisión como persona, ¿te aprovecha o no te aprovecha? Sí te aprovecha, porque te hace ser miembro y parte del pueblo escogido por Dios, ¿correcto? Y te da todos los beneficios y prerrogativas, se podría decir, ante Dios y ante los tuyos. El que sea circuncidado, ¿de qué te aprovecha? Te aprovecha muchísimo porque vas a ser bendecido y prosperado, vayas donde vayas. Esa es la manera personal. Pero en la manera al pacto con Dios, o sea, a los asuntos para con Dios, ahí está el problema. Porque dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha, de acuerdo hasta ahí, siempre y cuando, si guardas la ley. Lógico. Porque fíjate, si supongamos que nace una criatura nueva, un judío, nació, pero ya está la ley.
Entonces, pero si esta criatura no es circuncidado, prácticamente la ley no tiene nada que ver con él. Por cuanto no está circuncidado. ¿Ves? ¿Se podría decir que puede ser contado como pueblo de Dios? Tampoco, porque no está circuncidado. ¿Ves? Oye, pero ¿es judío o no? Sí es judío, ¿por qué? Porque nació en Judá o en Israel, uno de esos pueblos. Sí es judío, pero no puede ser todavía de Dios y todas las cosas por cuanto que no está circuncidado. ¿Se da cuenta? Porque esa es la señal, pues, en el pacto antiguo. Pero en cuanto esa criatura es circuncidado, fíjate, que la ley está ahí. Con esa circuncisión ya tiene todo los de la ley. Pero no solamente que va a tener la ley en sus manos, sino que debe practicar la ley, debe cumplir la ley. ¿Se entiende, hermanos? Hasta ahí. Y ojo, esto es importante. Dice, si guardas la ley. Claro, la palabra guardar está implicando practicar, hacerlo. Si practica la ley, bien. Pero también sabemos que la ley viene con maldición, porque dice, pues, ay de maldito todo aquel que transgrede una parte de la ley o algo. Así que ahí hay maldición. Muy bien. Por lo tanto, significa pues que durante toda su vida debe cumplir la ley. Ahora, eso se refiere a la circuncisión, que está dada en el antiguo pacto. Hoy se nos ha dado un nuevo pacto, que es mediante Jesucristo. ¿De acuerdo? Y ahí ya no hay la circuncisión, en este caso, para ser parte del pueblo de Dios, ya no se da esa circuncisión carnal, sino que hoy se da porque ya Cristo paga el precio en la cruz, ¿verdad? Y hoy todos los que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, es como que si fuese una circuncisión de nuestra vida, aleluya, y pasamos a ser, para ser hechos hijos de Dios. Ese es el proceso. ¿Eh? Pero, entonces, ¿de qué serviría que aquel que ha recibido a Cristo Jesús y ha sido derramada la sangre de Cristo, pero si tampoco no cumple la ley? ¿Y quién es la ley ahora? Es Cristo. ¿Ves? O sea, si se da cuenta haciendo un paralelo, ¿de qué le sirve? Ahora, ¿le da beneficios el de que haya recibido a Cristo Jesús en su corazón? Sí, le da beneficios. Porque ya viene a ser y está sellado por el Santo Espíritu, que conformaría parte de la iglesia del Señor, para que sea preparado a el Hijo de Dios y para que alcance salvación. Pero si no cumple la ley que es Cristo, la ley de la piedad, de la misericordia, de la justicia, de la santidad, entonces prácticamente, como dice acá, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, ¿y a su nombre? O sea, viene a ser como que si no se hubiese hecho nada.
Eso significa de que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, fíjese, ha sido sellado, gloria a Dios, ha sido sellado con las arras del Santo Espíritu, se ha registrado su nombre en el libro de la vida. Dios le ha señalado y le ha dicho, este también es mi hija o mi hijo amado. ¿Se da cuenta? Ha sido lavado con la sangre de Cristo, perdonado sus pecados, gloria a Dios. Mire, y cambiado sus vestiduras de vestiduras negras que tenía, han sido puestas vestiduras blancas, de lino fino, lo dice ahí. Fíjese cuánto beneficio ha recibido. Y habiendo pasado de la oscuridad a la luz. Bien, ¿de qué recibió a Cristo? Sí, pero está transgrediendo la ley. ¿Qué ley estoy transgrediendo? La ley de Jesucristo, pues. ¿Ves? Porque cometes pecados, cometes delitos, no tienes piedad, no tienes misericordia, haces lo que quieres en la obra de Dios, te vas, te sales, te metes, haces daño por aquí, haces daño por allá, haces agravio en un sitio, otro sitio. O sea, prácticamente como que, dice la Escritura, como que si no hubiera hecho nada, porque es un transgresor de la ley. Más bien se convierte en abominable. Ahora, aquí hay un aspecto de la cual debemos pensar. A ver, ¿qué dicen ustedes? Pero, ¿cómo es posible? Si yo podría decir que yo veo a hermanos cómo engañan, cómo estafan, y son adúlteros, y se han casado con uno, vuelven a estar con otro, son fornicarios, y engañan a los hermanos, a las hermanas, han abandonado sus hogares, han abandonado su matrimonio, han dejado al marido y se han ido con otro y hacen la obra de Dios. Han dejado sus rediles y han hecho lo que han querido en su vida y están haciendo la obra de Dios. ¿Cómo se entendería eso? Si acá dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Entonces, ¿cómo queda aquello? Que has transgredido la ley. Sí, pues, ha transgredido la ley, a menos si nosotros sabemos, conocemos de pastores o hermanas o hermanos, pero sin embargo, vuelan por un país, vuelan a otro país, haciendo la gran obra de Dios. Entonces ya estarían por sí mismos, ya no dentro de lo que es como debe ser en el Señor. Puede ser, ¿verdad? Su situación vendría a ser incircuncisa. Claro, porque si acá mismo lo está diciendo, entonces, ¿cómo quedan aquellos, por ejemplo? ¿Cómo quedan aquellas mujeres que bien cortadas el pelo, bien pintadas y con sus tacos y sus escotes ahí, y están predicando la palabra de Dios, y viajan de un país a otro país y tienen mucho dinero? Pero si acá dice, bueno, pues en verdad la circuncisión aprovecha, pero si no guardas, si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, con esos actos, yo veo que han transgredido la ley. ¿Correcto? Y se han transgredido la ley, pero si oran y se sanan, oran ¿y cómo lo reciben las demás iglesias? Pero mírales cómo viven, mírales cómo andan. ¿Han transgredido la ley? Claro que han transgredido la ley. Pero, Señor, ¿podrías darme una respuesta? ¿Cómo es esto? No lo entiendo o no lo quiero entender.
o es que no quiero ver esas realidades, porque si eso es así, entonces, ¿qué hago yo cuidándome, guardándome? ¿Qué más? Cumpliendo, como dice, pues. Cumpliendo la palabra, ¿no? Cumpliendo, siendo honesto, justo, procurando ese cambio. El año pasado me porté mal, este año ya estoy procurando portarme mejor. Pero luego veo como otros, caramba, peor que a mí, y andan mejor que yo, viven mejor que yo. ¿Eh? Sí, así se dice. Entonces, eso es lo que llegó en una situación Pablo, porque ahí habla algo similar a lo que está exponiendo en la ahorita, donde él dice así, porque el Señor, algo así, ¿no? Como lo que usted estaba diciendo así, en una parte que ya, pero en este caso entonces, ¿a quién obedecemos? ¿A lo que ven nuestros ojos, a lo que oyen nuestros oídos, o a lo que dice la Escritura? Porque a lo que dice la Escritura es un poco chocante a veces a la realidad en que uno va viviendo, ¿correcto? Porque en una congregación donde no se corrige, donde no se instruye y cada quien hace lo que quiere y no se cumple la palabra, no se enseña la palabra como es y todos están contentos, ¿ves? Y todos están contentos y todos están felices. Y para encima como que hay sanidades y hay milagros y los demás. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Dónde está la verdad? ¿O cómo es la verdad? Quisiera conocer la verdad. Porque de hecho, fíjese, así como dice esta ley, así como lo dice, prácticamente esas personas están en nada. Y bueno, como dice la hermana, bueno, pues, claro, es parte de ellos ya nada más que van aquí, ¿verdad? Ya son cosas de hombres. Porque uno podría decir, pero ¿cómo aquella hermana que abandonó su hogar, a su esposo, siendo pastores, sus hijos, y se fue con otro siervo, y después al tiempo ha regresado y mire, va haciendo la obra de un sitio? No es que de repente ya se arrepintió, pues. Sí, pero su esposo y sus hijos, bueno, como ya lo ha dejado, entonces ahora dice, no, yo dejé todo para servir a la obra de Dios. ¿Cómo es eso? Si se fue con un hombre, eso no es dejar, porque la ley nos faculta que aquel que deja esposa, hijos, o marido, hijos y todo, y sale por la obra de Dios, es justificado. Pero si se va por un hombre, por una mujer, ¿qué justificación puede ser? ¿Ves? Y al cabo del tiempo como que vuelve y bueno, supuestamente no pasó nada y sigue siendo la obra de Dios y le invitan por aquí, le invitan por allá. Y acá dice, pero si es transgresor de la ley, o sea, si su circuncisión viene a ser incircuncisión, entonces aquel acto de que recibió a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, tampoco viene a ser como nada. Entonces, todo lo que están haciendo ellos es puro cascarón, es pura vanidad, es una paja de trigo. ¿Qué más? Es un algo que como se dice, que no concuerda con la ley del Evangelio de Jesucristo. ¿Ves? Porque Pablo dice, porque si por un pecado y luego vino bendición de Dios, eso quiere decir que entonces seguiremos pecando para que Dios nos siga bendiciendo. ¿Cómo es eso?
levadura está precisamente parte de casa, levadura. Bueno, son gente leudada, digamos en ese sentido. Personas leudadas, ¿pero por qué? ¿Por Cristo o por el pecado? Pueden ser tan leudados de pecado. ¿Ves? Por eso se va a ver y se está viendo muchas cosas en las cuales uno tiene que estar firme en la fe. Que tu fe no sea movida por ninguna otra cosa de lo que puedan ver o oír tus ojos, pero que no está conforme a la palabra de Dios. ¿Ves? Pero si lo que tú vas haciendo, o conforme tú vas desarrollando, desenvolviendo tu vida, pero está siendo conforme a la palabra de Dios, bueno, pues habrá que mantenerse quieto. Porque uno podría decir, ¿cómo ellos vuelan de un lugar a otro? Si siendo así, ¿y por qué nosotros no podemos volar de un lugar a muchos otros? Debemos de tener en cuenta, hermanos, que quien gobierna y administra esta tierra no es el Señor Jesucristo todavía, es Satanás. Entonces, si Satanás administra esta tierra, quiere decir pues que Satanás le abre las puertas a los que son de él. Y a los que no son de él, trata de controlarlos, separarlos, dejarlos a un lado, arrinconados ahí. ¿Ves? Quizás por eso el Señor dice perseverar hasta el fin. Quisiéramos hacer tantas cosas. Porque si ellos vuelan, ¿por qué nosotros no podemos volar? En este caso, Señor, ¿qué está pasando? ¿Ves? O es que estamos mal. O es que de repente tú estás pensando y diciendo, de repente yo estoy más peor que el otro, pues. ¿Ves? Porque así hay muchos que dicen, yo tengo una sola mujer, tengo mis hijos, voy a mi casa, no me peleo con nadie, voy a la iglesia, cumplo con esto, cumplo con el otro, pero a veces me falta aquí, me falta allá, Dios como que no me escucha, no me atiende, trato de estar en santidad y limpieza, y nunca salgo a hacer nada, nadie me invita a nada. Y como otros que son más sinvergüenzas y ladrones, y contumaces, y mira cómo están. Se van por todo el mundo. ¿Quién pudiera dar esa respuesta? ¿Verdad? Pero la palabra lo dice. Gloria a Jesús. Pero si eres transgresión de la ley, tu circuncisión, como que si no eres nada. Sí, porque hablando nuevamente del pueblo judío, hay judíos que son buenos y hay judíos que son malos. ¿Sí o no? Hay odiosos. Pero de todas maneras, quiera o no, son judíos porque están circuncidados. Pero en este caso, ¿por qué si los objetivos en el Evangelio de Jesucristo es cambio y transformación? ¿Por qué, por ejemplo, a aquellos que se dicen ser apóstoles, profetas, engañando a muchos hermanos, sacándoles su dinero y viajan de un país a otro país y a otro país? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Y por qué hay otros siervos que sí son del Señor, que enseñan la verdad y dicen, ¿y por qué ellos no pueden volar de un país a otro? ¿Cómo es ese contraste? ¿Eh? Porque si él también tiene a Cristo, yo también tengo a Cristo. Si su nombre está escrito en el libro de la vida, el mío también. ¿Podría ser? Sí. Sí, pero acá hay un detalle que dice, si guardas La ley. la ley. O sea, si cumples.
la palabra de Dios. Pero si no estás cumpliendo la palabra de Dios, fíjese, hermano, es como que si no hubiese hecho nada. ¿Ya es su nombre? Gloria a Dios. A ver, preguntas. ¿O qué ha entendido? Hermano, yo pienso que a veces esa pregunta se hace. Mejor en otra familia que sea así, o sea, a mi gusto, pues, ¿no? Pero eso se me quedó grabado, ese pensamiento. Como que no quería yo estar dentro de mi familia, que yo nací, pero ya cuando estaba más grande, pues, ¿no? Y a veces pienso que de repente a veces los hijos de uno también ven a otras familias y ellos también pienso de que en algún momento se les habrá acusado de decir, ¿por qué no mejor fui de otra familia, no? Eso a veces como que es un poco parecido a lo que ya en el sentido del evangelio, de la situación, es como que también uno piensa, sí, ¿por qué ellos sí, por qué o sea, en este caso uno sí? Claro, puede venir una pequeña angustia que te podría hacer pensar o te hace pensar de lo que ves, que supuestamente los otros están mejores que yo. Y prácticamente como que yo estoy mal y como lo que los otros tienen o hacen. Yo recuerdo de una hermana que me testificó que estaba clamando a Dios porque le estaban pidiendo que ella se afiliara a una organización, porque ella empezó así libre, tenía la iglesia. Y ella, en sus ayunos que hizo, sus oraciones, sus clamores, una madrugada recibe esta revelación, en donde dice que ella se vio, dice, un hombre bien vestido, elegante, con una guitarra. Y como a ella le gusta también tocar la guitarra, se acercó y le dice, hermano, ¿usted es hermano? Él le dice, no, pero si quieres también soy hermano. Y dice que el hombre le dijo, ¿por qué tú no vienes a unirte a mis grupos? Y ella le dice, no, yo no quiero unirme a tus grupos, porque yo quiero servir a Dios y quiero servir conforme a la palabra de Dios. Y de pronto ella dice, se le queda mirando y se acordó. Ah, le dijo, ya sé, tú eres Satanás. Ya sé ya, tú eres Satanás. Dice que se rió. Ah, ya me reconociste. Sí, le dice. Mira, le dice, como que le hace mirar abajo gran campo y había bastantes rediles. Mira, ve, toditos estos, organizaciones, toditos ellos me sirven. Por eso es que yo les abro las puertas del mundo y viajan. Mira, ve, estos como viajan, ve, porque ellos me sirven. ¿Ves ese redil que está ya todo caído? Ese es tu redil tuyo, ve, mira, ve cómo está, ve. Y de ahí no vas a salir. Si tú quieres prosperar, si tú quieres superar, tienes que unirte a nosotros. Entonces dice ella que en ese momento a ella le entró coraje, dice, y comenzó, dice, a orar a Dios y se despierta orando y reprendiéndolo al maligno. Bueno, no sé usted qué puede pensar, pero ese sueño es veraz, es real. Que de hecho hay que luchar, hay que batallar, pero, como se diría, pues, porque si no caes en una organización de hombres, caes en doctrinas de hombres. Y si no caes en doctrinas de hombres, caes en doctrinas de error.
Si no caes en doctrina de error, caes en esas iglesias todas pasivas, esas iglesias todas tristes, religiosas. Bueno, ¿ya es su nombre, hermano? Entonces, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Quiere decir que si usted recibió a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, procure practicar la ley de Cristo. Procure usted seguir cambiando esa mala manera de ser, de vivir, de tratar, conforme a la palabra. Siga usted, aunque usted vea a los demás que un tiempo están bien, otro tiempo están mal, por decir, en un mes son angelitos, en 3 meses son demonios. Eso usted déjelo. Usted continúe en la palabra de Dios. Y si usted puede hacer obra, vaya haciendo obra la de hormiguita. Aunque sea unito aquí, unito allá, unito por aquí. Pero no se deje llevar por los otros. Porque aparentemente parece, como se dice, ¿no? Parece que están en la obra de Dios. Pero, como lo dice acá,